su canal Arte en tus manos. Yo soy Lili. Para hoy les voy a enseñar a hacer esta muñeca. Ya es un paso a paso detallado, entonces espero me acompañen para que aprendan a hacerlo. Recuerda dar tu me gusta, compartir el video y suscribirte si aún no lo has hecho. Bienvenidos. Bien, esta ya es la tela que se utiliza para muñecos. Esta es la tela llamada piel de ángel, también le llaman jersilón. Entonces vamos a cortar, ese es el molde de lo que es la cabeza, los laterales del vamos a cortar 2 piezas, para las piernas vamos a cortar 4 piezas y para el cuerpo también vamos a cortar 4 piezas. Les enseño los moldes para que cuando identifiquen o cuando ustedes descarguen los suyos, entonces sepan cuál es cada pieza y así no las vayan a confundir y sepan cómo ubicarlas. Este es el molde de lo que conforma el brazo y la mano. De él también son 4 piezas, 2 para cada uno de los brazos y que de una vez viene ya con la mano incorporada. Y esta pieza larga, para que no se vayan a confundir cuando vean los moldes, esta es la cabeza. Ya les enseñé los laterales, esta es la que va a ser el centro de la cabeza. En uno de los moldes, en la parte en uno de ellos va a decir parte delantera, quiere decir que esa es la parte que va a estar en el frente, donde vamos a dibujar, bordar, pintar lo que queramos, el rostro de la muñeca. Bueno, ya teniendo listos los moldes, ya las telas cortadas, entonces procedemos a coser. Por ejemplo, en los brazos vamos a coser todo el contorno. Recuerden que vamos a dejar 1 centímetro o medio centímetro para coser. Sí, ese va a ser nuestro margen de costura, pero en la parte superior vamos a dejar un espacio para cuando demos vuelta a la tela y nos quede al derecho ya como tal las piezas. Entonces por todo este contorno pueden coserlo a mano o a máquina, ya es decisión de cada uno, a mano o a máquina dependiendo el detalle o la agilidad que tengan para coser. Entonces, pero en la parte superior vamos a dejar una abertura aproximada de 5 centímetros para que cuando terminamos de coser podamos voltear la pieza. Entonces inicialmente yo siempre comienzo con los brazos, luego seguirían las piernas, pero en esta parte no la voy a cerrar, solamente voy a coser dejando los 5 centímetros acá en la parte superior porque son partes que se van a quedar escondidas en la ropa del muñeco. Entonces aquí voy a empezar a coser a los lados, este también lo voy a coser aquí a los lados y este sí lo voy a dejar abierto y aquí voy a dejar también una abertura de 5 centímetros. Entonces procedo a hacer eso y les voy enseñando poco a poco cómo vamos creando a la muñeca. Bien, entonces aquí están ya las piezas, ya cosí lo que es los brazos con las manos y la parte que corresponde a las piernas. Aquí les voy a enseñar. Si de pronto se alcanza a apreciar toda la costura, la hice a mano, ¿sí? Para dar mejor detalle. Si lo quieren hacer a máquina pueden hacerlo, pero esto lo hice a mano. Entonces, como pueden ver aquí en la parte superior, dejé una abertura, por ahí es por donde voy a voltear las piezas. Aquí están los 2 brazos y la parte que es de las piernas, entonces en esta parte superior también dejé una abertura. Y en la parte inferior es por donde voy a coser los zapatos dentro de un rato, ¿sí? Quería era que miraran que ya había hecho la costura, que la había hecho a mano. Todos los moldes están a ras, por decirlo así, y vamos a dejar 1 centímetro de distancia para poder hacer la costura. Entonces estas piezas ya están listas. Bien, entonces ahora que cortamos las 4 piezas para hacer el cuerpo de la muñeca, entonces lo que vamos a hacer es que con ayuda de alfileres vamos a empezar a unir los extremos. Entonces aquí, como pueden ver, ya uní este extremo. Ahora voy a tomar la tercera pieza y también la voy a unir aquí en la punta. Voy a sostener con alfileres. Lo mismo en la parte baja. Ubicamos también para que nos quede bien y unimos la 4ª pieza igual en el extremo. Cuando ya hagamos esto, entonces lo que hacemos es pasar costura. Ustedes verán si lo hacen a mano como lo estoy haciendo yo o si utilizan la máquina de coser, ya es decisión de ustedes. Aquí lo que les enseño es que el hecho de no tener máquina no quiere decir que no puedan realizarlo. Entonces pongo el último alfiler
Bien, entonces voy a empezar a armar la cabeza y esta parte no la voy a sostener con los alfileres, sino que voy a utilizar hilo de aguja en puntada amplia para hacer una especie de basteo, ¿sí? Para que la pieza no se me mueva cuando la vaya a coser bien. Entonces empiezo, ya sé que esta parte es el cuello, igual en el otro molde este es el cuello, entonces voy a empezar a unir. ¿Por qué lo voy a hacer con hilo y no con los alfileres? Porque la cabeza tiene mejillas, ¿sí? Estas mejillas hacen que se vean redonditas y un alfiler va a evitar que yo haga de pronto este detalle. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a sostener de pronto si puedo al principio con los alfileres. Y cuando encuentre el momento de la mejilla, lo que sí puedo hacer en ese momento sí es poner la puntada de la aguja. Hasta aquí, hago así, vamos a sostener. Voy a sostener y ya luego sí puedo seguir utilizando los alfileres. Este por un lado y ahora voy a poner el otro lado, este. Entonces ya sé que las mejillas van hacia el lado donde está más ancho, aquí sostengo con los alfileres, y en la parte donde está la mejilla, entonces ya sé que allí no lo voy a pegar con los alfileres, sino que hago una puntada y sigo uniendo toda la cabeza. Para hacer los zapatos de la muñeca, entonces necesitamos 2 plantillas, que sería una para cada zapato, las 2 punteras y también las 2 partes que conforman la capellada. Lo que vamos a hacer es, para armar cada uno de los zapatos, entonces vamos a tomar la capellada y una puntera. Y voy a dejar estas a un lado para explicarles cómo queda. Voy a tomar la parte derecha y la parte derecha y las voy a unir así. Las voy a poner juntas, me voy a ayudar con alfileres aquí para sostener la pieza y aquí también. Así nos van a quedar alineadas. Recuerden que todas las plantillas, los moldes, perdón, los vamos a poner en las telas y vamos a dejar aproximadamente 1 centímetro a cada lado para que tengamos como un espacio para la costura. Entonces aquí vamos a coser en esta parte. Todo esto lo vamos a coser con puntada lineal, ustedes ya saben, a máquina o a mano. Lo importante es empezar a armar la muñeca. Así por toda esta parte es lo que vamos a hacer. Así. Hasta terminarlo en este extremo. Lo mismo vamos a hacer con los 2 zapatos. ¿Listo? Entonces voy a ir armando y voy enseñándoles. Ya uní, entonces ya cosí las 2 piezas, así va a quedar con esta forma. Entonces ahora lo que voy a hacer es doblar en el centro, pero que quede igual bien uniéndose, por decir así, las partes derechas de la tela, y en esta parte superior voy a hacer una costura. También dejando el centímetro que dejé desde el inicio para hacer la unión de las piezas. Entonces esta la coso aquí y me va a quedar así, para que de pronto la puedan ver bien. Entonces igual cosí en esa parte, entonces así ya me queda la forma. Cuando lo pongo por el derecho, entonces queda de esta forma el zapato. Voy a ponerla de nuevo por el revés y ahora lo que voy a hacer, para terminar esta parte, es que voy a unir la parte de la plantilla o la parte base del zapato. Entonces por la derecha lo voy a poner para que me queden entonces las partes derechas o las partes bonitas de la tela en el interior,
y por esta parte que es el exterior, entonces me quedan las telas por el revés, así. Y voy a empezar a unir con alfileres primero, voy a ubicar la tela y voy a empezar entonces a ayudarme para sostenerla. Entonces aquí hago esto, en el extremo de acá, también sostengo y ubico toda la tela de la plantilla a la capellada y a la puntera. Entonces así por todo este contorno. Cuando ya tenga las piezas totalmente unidas, por decir así, con los alfileres, entonces empiezo a coser por todo el contorno. Bien, aquí como pueden ver, entonces ya cosí todo el contorno de la base del zapato. Entonces así quedaría por el revés. Ahora lo que voy a hacer es darle la vuelta para que vean la forma en la que queda. Entonces le damos la forma, así. Entonces en este estilo nos quedan los zapatos de la muñeca. Aquí vamos a unir entonces la pierna con el zapato. El zapato, como pueden ver, está al derecho, sí, ya está al derecho, pero la pierna aún está con las costuras aquí viéndose, o sea que ella está al revés. Para unir estas dos piezas lo que voy a hacer es lo siguiente. En la parte que se ve la curva, sí, que viene así la curva, vamos a introducir el zapato por el orificio, pero la parte delantera va a ir en esa curva. Entonces aquí lo voy a introducir en el sentido de que me queden ambos orificios juntos. Aquí les voy a enseñar. Voy a poner el zapato, quedó al derecho tal como lo tenía, y estos dos orificios los voy a unir. Tengo pendiente o tengo en cuenta que esta parte, la unión de las telas, lo voy a sostener aquí para que dé una sola línea continua y no me vaya a quedar mal puesto el zapato. Y al otro lado, donde se supone que en el empeine va como la curva, entonces aquí también lo voy a poner, lo voy a ajustar con un alfiler. Así me queda centrado el zapato en la pierna de la muñeca. Y el resto, toda esta otra parte, entonces también la sostengo con alfileres y comienzo a coser por todo el contorno. Y me va a quedar en este estilo. Entonces aquí ya lo cosí, como pueden ver, está cosido. Y el zapato se puso en la misma posición. Ahora en el orificio que va dejado en la parte superior voy a dar vuelta a la pieza. Entonces con cuidado de no dañar la costura, empiezo a sacarlo. Listo, así. Y eso me va dando la forma. Y como pueden ver, el zapato queda también al derecho junto con la pierna. Así, en este estilo. Cuando ya tengamos entonces todas las piezas cosidas, entonces empezamos a ponerlas al derecho. Por ejemplo, aquí les voy a enseñar cómo quedó la pieza de la cabeza. Recuerdan que ahora les pusimos los alfileres por todo el contorno, cosimos y ahora aquí, como pueden ver, queda como una cajita. Doy la vuelta. Esta sería la parte trasera de la cabeza y esta la parte delantera, que aquí se le ven como la forma de los cachetes. Listo, de las mejillas. Entonces así queda ya la cabeza. Y aquí les voy a enseñar, este es el cuerpo. Recuerda que tenía una forma así como en punta, entonces miren, aquí ya están todas unidas las partes y también nos queda como una cajita aquí en el orificio, en esta parte. Vamos a darle vuelta. Listo, ya queda como en punta. Esta es la parte que conforma el cuerpo. Entonces ahora lo que voy a hacer es que con algodón siliconado de este algodón para muñecos, entonces voy a empezar a rellenar las piezas. Entonces las rellenamos todas, que nos queden firmes, que cuando uno las coja no nos queden blandas, sino que nos queden gruesas, firmes. Entonces vamos a empezar a rellenarlas todas y cuando ya estén rellenas, bueno, aquí ya he rellenado todas las piezas, entonces lo que voy a hacer ahora es coser, ¿sí?, la parte que nos quedó por donde introdujimos el algodón. Entonces aquí voy a introducir la aguja y el hilo y voy cosiendo para así sellarle esta pieza, así para que quede y no se nos vaya a salir el algodón. Entonces así voy haciendo en toda esta abertura.
Hay personas que hacen puntada invisible, otros lo pegan, o sencillamente hay otras personas que no hacen esas costuras, sino que cuando las piezas están, cuando las armé, entonces cogen esa parte y les hacen un orificio, por ahí rellenan y luego por aquí cosen. Así ya va por el gusto de cada uno. A mí me parece que así también se ve bien. Es así. Sellamos y evitamos que se nos salga el algodón. Esta costura la hacemos en lo que son las piernas y los brazos. Aquí ya quedó entonces listo. Porque en lo que es el cuerpo, ya les enseño. En el cuerpo, por ejemplo, hice esto. Aquí ya está el cuerpo totalmente relleno y vamos a utilizar un palo o bastidor de 25 centímetros. Ese palo lo vamos a introducir en el cuerpo para mejorar la firmeza de la muñeca cuando le pongamos la cabeza. Entonces aquí, por ejemplo, ya rellené muy bien. Y en la parte superior lo que voy a hacer en esta zona sí es zurcir. Entonces empiezo a coser aquí en el contorno y voy a zurcir la pieza. Entonces esto lo coso por todo el trayecto y cuando llegue a este extremo, entonces lo que hago es apretar y nos va a zurcir todo esto y nos va a quedar así. Recuerden que tiene que quedar bien llena la pieza para que nos dé firmeza. Y este bastidor es para que cuando pongamos la cabeza nos quede firme y la cabeza no se nos caiga porque también queda pesada. Y así entonces queda el cuerpo relleno de la muñeca. Entonces aquí ya le introduje el bastidor de madera, entonces así ya nos queda lo que hace el cuerpo. También les voy a enseñar entonces cómo nos queda la cabeza. Miren que igual la zurcí muy bien, dejando el espacio correspondiente al bastidor. Y antes de pronto de coserlo o de pegarlo, entonces voy a empezar a trabajar sobre la cabeza. Aquí lo que voy a hacer, lo primero es marcar con un lápiz, ¿sí?, lo que va a ser el contorno del rostro. Así. Porque voy a empezar a trabajar sobre el cabello de la muñeca. Entonces lo voy a delinear por donde voy a empezar a coser el cabello. Así, entonces más o menos esa es la forma. Ustedes cada quien decide cómo va a peinar la muñeca, entonces así dibujarían en la cabeza cómo va a quedar entonces pegado o cosido el cabello. Bueno, fíjense aquí. Aquí tengo enhebrada una aguja con hilo de tejer o lana de la delgada, no de la gruesa, sino una que es un poco más delgada. Entonces voy a empezar a hacer la base por donde voy a pegar o voy a coser más adelante el hilo que va a conformar la cabeza. Esta es la parte de atrás, entonces voy a hacer una especie de puntada intermedia, es de la lineal pero es intermedia. Vamos metiendo así. Lo voy a hacer por toda la línea que dibujé ahora. ¿Sí ven? Va quedando la costura intermedia. Queda un poco de fuerza. La aguja que estoy utilizando es una aguja punta roma que tiene el orificio por donde puedo ingresar la lana mucho más grueso, mucho más grande, entonces por eso puedo trabajar esta lana. Y voy a empezar a hacer esto. Lo importante es aprender a hacer la técnica de cómo tejer el pelo y ya a partir de allí ustedes pueden peinarla como quieran. Esto lo voy a hacer por donde marqué por todo el contorno y cuando termine acá voy a hacerla también en un centímetro, puede ser de diferencia o medio centímetro de diferencia. Voy a hacer bien, como pueden ver, entonces ya hice la primera línea. Aquí lo que hice cuando ya termino es que anudo para ajustar, para que me quede fijo. Y no tengo necesidad de cortarlo porque este puede hacer parte del cabello cuando ya lo vaya a empezar a peinar. Entonces lo que sí es que no sé que no me va a quedar tan largo, pero pues ya aquí tengo, como quien dice, la primera pieza del cabello. Ahora voy a hacer este mismo tejido, pero de manera intercalada. Entonces ya no voy a empezar aquí, sino que empiezo que me quede intermedio con los orificios que quedaron, pero 5 milímetros más arriba.
Así, entonces ya estoy terminando la segunda línea. Listo, ya estamos terminando. Este es un trabajo que calienta mucho las manos, o sea que después de hacer esto no es conveniente que se estén mojando las manos, ¿listo? Porque esto es caliente, esto nos acalora las manos. Entonces listo, hice el nudo, suelto y mire cómo queda. Así por todo el contorno hice 2 líneas en costura lineal intermedia y se las enseño bien. Y si pueden ver, entonces están intercaladas, ¿bien? Entonces ahora vamos a empezar a trenzar en todos estos ojales, por decirlo así, el cabello de la muñeca. Bueno, para esta parte lo primero que vamos a necesitar es una aguja de estas de crochet con las que tejemos. No importa el número porque no vamos a hacer un tejido, sino que nos va a servir como herramienta para hacerle el tejido a la cabeza de la muñeca. Y la lana la vamos a cortar, en este caso la voy a cortar de 50 centímetros cada pieza. O sea que toda esta madeja que ven aquí la voy a cortar toda de 50 centímetros. Ustedes van a hacer otro peinado, entonces calculan aproximadamente desde donde inicia este tejido hasta el centro o hacia los lados, dependiendo cómo quieran realizar entonces ese tejido. Entonces aquí voy a tomar una de las piezas de 50 centímetros y voy a empezar a trabajar. Puedo tomar cualquiera porque igual entre ellas no se entrelazan. Tomo aquí la lana, la introduzco, ¿sí? Hago como una especie de ojal y entre ese ojal voy a introducir entonces la lana, así. ¿Lo vieron? Así las voy a introducir todas. Entonces voy a tomar otra, la pongo en el centro con la aguja crochet, la voy a hago un ojal, introduzco la lana y así. Este proceso lo voy a hacer con todos y siempre me voy a ayudar con la aguja. Así hasta terminar todo el contorno en las dos bases que hice. Bien, entonces aquí, como pueden ver, ya le hice todo el contorno. Sí, aquí está todo el contorno de la costura que se hizo interna. Ahora lo vamos a hacer en la externa. ¿Listo? Y va a haber unas que de pronto son más amplias. En esas al final, cuando ya hayamos terminado de tejer todo el contorno, en esas también podemos, para que nos quede más lleno todo lo que tiene que ver con el cabello. Entonces aquí voy a iniciar también. Hago el mismo proceso. Son de 50 centímetros cada pieza. Lo pongo así en el centro. Meto la aguja y anudo. Así, Listo. Entonces así vamos a hacer de nuevo por todo el contorno. Y ya al final, cuando miremos que nos quedan más espacios y si nos ha sobrado también lana, entonces empezamos a hacerle más por todo el contorno para llenar esos espacios. Esto es muy fácil. Sí, así vamos haciendo por todo el contorno. Bien, entonces ya hice las vueltas y lo que hice fue que con la lana que sobró, para que me quedara más lleno, más tupido el cabello, entonces coloqué fue de a dos, no solamente uno como les enseñé al inicio, sino que si notan aquí hay de a dos tipos de lana, o sea que nos van a dar 4 por cada una de las puntadas que realizamos. Así lo hice en las internas y en las externas y en las internas, en ambos lo hice así. ¿Sí? Así quedaron. Entonces eso hace que quede mucho más lleno
y que en el momento de que vaya a hacer la cola, porque le voy a hacer una cola de caballo a la muñeca, entonces en el momento en que vaya a hacer esa cola, entonces quede mucho mejor. Esto sí toca, igual que el cabello de nosotras, toca peinarlo muy bien con los dedos, alisarlos muy bien, y eso va a permitir que cuando yo haga la cola de caballo nos quede sin ningún espacio en el momento de armarlo. ¿Listo? Ahora entonces lo que voy a hacer es que en esta parte le voy a hacer un flequillo, un capul. En esta parte le voy a hacer un capul. Entonces voy a alisar muy bien el cabello hacia atrás, va a quedar así un rato, y voy a cortar las piezas más pequeñas. De esta que corté de 50 centímetros, las voy a cortar más pequeñas para empezar a hacer el capul. Entonces supongo que es más o menos de unos 10 centímetros. Voy a cortar varias piezas de 10 centímetros y también empezaré entonces a tejer el cabello en estos mismos. Aquí mismo en esta parte tomo unos 5 o 6 de los nudos y comienzo con la misma aguja crochet. Empiezo entonces a tejerle para que quede bien llena esta parte y podamos hacerle un capul a la muñeca. Entonces en los mismos espacios voy a hacer la introducción de los nuevos cabellos. Entonces aquí empiezo a tejer lo mismo, sino que estos son más cortos. Entonces así, vamos a ponerle varios. Esta parte que quede muy llenito, muy lleno, para empezar a sacarle el capul a la muñeca. Bueno, entonces como pueden ver, ya aquí le corté el flequillo, ya quedó aquí con el flequillo capul. Entonces así va a quedar el peinado de la muñeca. Ya ustedes lo organizan, lo ponen como les guste. Ahora lo que voy a proceder es a bordar la expresión de la cara. Aquí ustedes pueden pintarlo, comprar botones y ponerlo de ojos, ya va en decisión de cada uno. Yo en este caso lo voy a bordar. En unas muñecas que hice anteriormente, lo que hice fue que cosí, ¿sí?, unas esferas y les hacía pestañas. En esta la voy a hacer bordada. Entonces si de pronto quieren seguir, esto es un paso a paso que no voy a dar muy detallado, pero que sí les puede dar una idea entonces de cómo empezar a bordar. Aquí como pueden ver, yo ya dibujé la expresión de los ojos, unos ojos bien grandes, está aquí la nariz y aquí está la expresión de la sonrisa de los labios. Bueno, cuando ya entonces he realizado todo el trabajo, lo que fue el bordado, la cabeza, que aquí le hice fue simplemente una cola de caballo, traje todo el cabello hacia el centro y le puse con el mismo hilo, con la misma lana, una cola de caballo, entonces así queda. Si queremos darle un poco de color, ahora le aplicamos un rubor, ¿sí?, el que normalmente utilizamos nosotras para maquillarnos, un poco de rubor y ya queda entonces la cabeza lista. Y recuerden que el paso a paso de cómo realizamos el bordado se los dejo aquí en la parte superior, el enlace, para que puedan verlo completo. Ahora lo que voy a hacer entonces es unir la cabeza al cuerpo. Aquí ustedes ya saben que tiene un orificio, entonces ese orificio lo vamos a utilizar y entonces así nos quedaría la muñeca ya. Ahora lo que voy a hacer es que con hilo y aguja voy a dar unas puntadas para que quede ya el ensamblado, ya quede listo, y también podemos ayudarnos con silicona caliente, muy caliente, para que nos pegue el bastidor, ¿sí?, el palito que tenemos en el centro, también para que él nos ayude a que la cabeza quede más fija. Bueno, después de haber cosido muy bien la cabeza, entonces ahora voy a empezar a pegar las extremidades, a coser las extremidades. Entonces igual, ya sea con hilo o con silicona, como ustedes deseen, pueden hacerlo. Aquí lo que voy a hacer es tomar la pierna, ¿sí?, al revés, que quede a un lado del cuerpo, y voy a empezar a coser. Voy a introducir la aguja, la pierna. La ventaja de que el cuerpo haya quedado en 4 secciones es que esto es lo que nos permite. Final, ustedes pueden, por ejemplo, aquí donde queda la costura, esto permite que a veces tenga mayor movilidad las piernas y se puedan mover cuando de pronto estemos jugando las niñas pues con ella, o que nosotros queramos sentarla
o alguna cosa, esto nos va a permitir esta puntada así. Y aquí al final podemos poner unos botones de decoración, entonces eso nos quedaría como una muñeca movible. Si lo pegan con silicona no va a pasar eso, solamente cuando es con hilo y aguja es que queda ese efecto. Siempre hay que hacerle con mucha fuerza. Y hacemos hasta que ya quede totalmente firme la pieza, hasta que ya quede bien adherida al cuerpo. Lo mismo hacemos con la otra pierna. Bueno, así va tomando forma entonces. Aquí les enseño, vean. Así se ven las piernas cosidas, tienen movilidad ambas. Y si desean que de pronto queden tiesas o firmes, entonces sí pueden ponerle de pronto un poco de silicona y la sientan y lo sostienen bien y ahí les quedaría pegado. Pero lo bueno es que ella permite que haya mejor movilidad. Aquí para de pronto que no se vea tan, no se vea el trabajo que se hizo, que no se ve tan bonito, entonces pueden poner un botón también cosido o pegado como más les guste y así entonces taparían ese trabajo. Lo mismo vamos a hacer entonces con los brazos. Entonces vamos a tomar cualquiera de los brazos, los ponemos a los lados y hacemos el mismo trabajo. Entonces voy a tomar el hilo. También por ejemplo podemos hacer, que no lo hice de pronto con las piernas y que no les enseñé de pronto ese tip, es que también hacemos lo mismo con el brazo. Podemos hacer primero la cajita, por decirlo así, donde va a ser como la unión. Yo les voy a mostrar qué es lo que les quiero dar a entender. Aquí ya nos queda como si el cosido, la costura por donde vamos a empezar a coser. Si hacemos esto antes también se nos puede facilitar a que el trabajo esté rápido, lo hagamos mejor hecho. Entonces lo voy a ubicar también en el cuerpo, empiezo a coserlo y lo mismo hago entonces con el brazo del otro lado. Así entonces queda terminada la muñeca. Miren los botones que les digo que se les puede poner y eso oculta las costuras. Lo mismo aquí en las piernas. Entonces cuando la vamos a sentar, el mismo cuerpo nos ayuda a hacer equilibrio y que ella quede perfectamente sentada. Ahora entonces comenzaremos a trabajar sobre el vestido. En orden les voy a empezar a ir compartiendo con cada tela cuál es el corte que vamos a realizar para ir armando la muñeca. Entonces lo primero voy a tomar la pieza más pequeña. Estos son los moldes, recuerde que nosotros los compartimos en Facebook o en el blog Arte en tus manos con Lili y Sam. En la descripción les dejamos los enlaces para que sea más fácil encontrarlos. Entonces por lo menos estos se organizan bien, se les ponen bien en hoja tamaño carta para que puedan descargarlos e imprimirlos. Aquí es porque yo los utilizo varias veces, entonces los pongo en cartón grueso para poderlos reutilizar. Aquí por ejemplo el molde vamos a hacer, lo van a encontrar así, pero la tela aquí es doble, entonces así va a salir doble. Y vamos a cortar esta pieza 2 veces. ¿Sí? Aquí lo ven, son 2 veces. Entonces esta va a ser la parte superior de la jardinera o el vestido de la muñeca y en esta pieza también la vamos a cortar 2 veces. En la tela verde limón, la que utilizo de puntos, entonces esta que es la pieza del pantalón, aquí dice doble. Entonces quiere decir que la tela la voy a poner doble y voy a cortar también de él 2 piezas. O sea que va a quedar así. Aquí les enseño. ¿Sí ven? Son 2 piezas. Aquí está una y abajo está la otra. De esas son 2 piezas. De lo que conforma el cuello igual. El molde viene así medio y lo vamos a cortar con tela doble, pero vamos a cortar 2 piezas. Y esta es la parte delantera de la blusa
del vestido de la muñeca, de esa solamente vamos a cortar una pieza, pero también es tela doble, o sea, doblo la tela, pongo el molde, corto. Todas las piezas, los moldes van a estar exactos. A todas debemos aplicarle cuando vamos a cortar 1 centímetro. Vamos a dejar 1 centímetro para la costura. Estas son las mangas de la blusa del vestido de la muñeca. También en ella indica que la tela es doble. O sea que aquí voy a doblar la tela, corto el molde, pero voy a sacar 2 piezas porque son 2 mangas las que tiene el vestido. Entonces aquí está doble. Y esta es la parte trasera de la blusa de la muñeca. Esta sí la voy a cortar individuales, no son dobles. Son individuales, pero necesito de esta parte, necesito 2. Igual en los moldes, allí yo les indico, por ejemplo, cuando la tela es doble, le daré, por ejemplo, en uno de los extremos le pondré tela doble. Entonces así ya saben que esa tela se va a doblar y no se corta. Y cuando diga 2 piezas es porque de esa tela, tal cual como está allí, se tienen que cortar 2 o 1, ¿listo? Así para que de pronto me comprendan. Para la falda, sí, para la parte que ya es la falda del vestido, vamos a cortar una pieza que tenga de largo 1,50 y de ancho que tenga 21 centímetros. O sea que es más o menos como lo que nos venden de tela, nos venden medio metro. Entonces cortamos por la mitad y eso igual nos va a permitir que tengamos un dobladillo. Entonces ya sabemos que esa pieza nos debe quedar de un largo de 1,50 por 21. Igual en los moldes, en uno de ellos, en la parte que es el corte de la blusa, allí en el molde les voy a poner la medida exacta de cuánto tienen que cortar para hacer la falda del vestido. Bueno, después de ya tener la muñeca totalmente armada, ya cosida y lista, entonces vamos a empezar a trabajar el vestido. Aquí está la parte delantera del vestido. Aquí tengo las 2 piezas que corresponden a la parte trasera. Entonces lo que voy a empezar a hacer es a coser. Aquí voy a unir primero, voy a poner derecho con derecho, me van a quedar a la vista solamente el revés, y lo que voy a empezar en el momento es hacer costura. ¿Por dónde voy a hacer costura? A los lados, aquí a los lados, aquí también a este lado. Lo que hace la parte del hombro es lo único que voy a unir en este momento. Entonces eso lo puedo hacer a mano o a máquina. Puedo sostener también con alfileres para que la pieza no se mueva, ¿no? Pero si de pronto tengo habilidad, puedo empezar a coser directamente. Bien, aquí ya lo cosí a los lados y arriba en el hombro, como les dije. Y lo que hice también fue un dobladillo en la parte baja y en la parte de la orilla, donde sería la abertura para entrar. Así va a quedar. ¿Listo? Así queda el derecho. Ahora lo que voy a hacer es que voy a trabajar en las mangas. Aquí está una, aquí tengo la otra. Entonces lo primero que hago es coser en esta parte, ¿sí? Ella es una sola pieza, y voy a unir aquí en esta parte, y luego también voy a hacer un dobladillo aquí en este otro extremo, que es por donde vamos, por aquí donde se saldría el brazo, ¿sí? Esta es la manga y esta es la parte que coseríamos aquí. Pero entonces primero vamos a coser estas partes y ya luego les indico cómo lo ponemos aquí en la blusa. Aquí ya tengo lista entonces las mangas, aquí están al revés, le hice también el dobladillo. Entonces ahora lo que hago es ponerlas por el derecho, así, y esta también, listo. Entonces ahora para empezar a coser lo que hago es que esta parte, la parte más ancha, ¿sí? Esta parte, la parte más amplia que está acá arriba, lo voy a introducir en esta parte. Entonces aquí está la blusa y lo voy a poner en el interior, que haga juego con el orificio que tiene la blusa. La parte de abajo donde está la costura, las pongo juntas. Puedo ayudarme con los alfileres para sostener aquí. Lo mismo a este lado. Y en la parte superior cosemos lo más liso, o sea, lo más parejo. Digamos que en media parte de la manga a cada uno de los lados, y el sobrante lo surcimos para que nos dé ese aspecto de prenses en la parte superior de la manga.
entonces voy a hacer eso, voy a sostener primero con los alfileres y luego empiezo a coser también. Aquí entonces ya hice la costura en ambos lados, en ambas mangas. Cuando le doy la vuelta, por decirlo así, para que nos quede al derecho, entonces así está quedando la blusa. Entonces aquí está la manga surcida a ambos lados. Ahora lo que voy a hacer es que voy a trabajar el cuello. En el cuello se indica que se cortan dos piezas dobles, así. El molde lo compartimos así y de esta se dice que se corta doble, o sea que aquí la tela está doblada y se van a cortar dos piezas. Para coserlo lo que voy a hacer es que en esta parte sí lo voy a cortar para que me permita que la costura sea más fácil. Aquí lo corto y lo que voy a hacer es que voy a coser por todo este contorno, le doy la vuelta y entonces ahí me va a quedar el cuello armado. ¿Sí? Aquí me va a quedar así, pero pues ya cosido por el interior. Entonces eso es lo que voy a hacer con ambos cuellos para que me queden bien bonitos. ¿Sí? En ambos voy a hacer lo mismo, lo voy a cortar aquí y coso por todo lo que es como las curvas, y esta parte no la voy a coser porque por allí le voy a dar vuelta a los cuellos. Ya cosí entonces todo el contorno, dejé el espacio para dar la vuelta, entonces así le voy a dar la vuelta, acomodando muy bien la pieza. Y cuando ya tenga totalmente la forma como la necesitamos, entonces en este extremo doblo un poco hacia el interior lo sostengo con unos alfileres y paso costura. Si quiero que esto quede totalmente plano, puedo planchar, ¿sí? Tomo la plancha, lo plancho muy bien y esto va a quedar totalmente plano. O también si de pronto tienes máquina, entonces puedes pasar costura por toda la orilla, así dejando solamente unos 2 milímetros, entonces por todo el contorno, entonces la pieza va a quedar así aplanada. Antes de pegar el cuello, de coser el cuello, entonces voy a hacer también un dobladillo, un pequeño dobladillo aquí en la parte superior de la blusa para que nos quede también mejor terminado. Entonces lo que voy a hacer es ubicarlo aquí, entonces aquí ubico el centro. Si quieres armar el cuello a nivel de modistería, perfecto, lo puedes hacer. Yo aquí lo voy a hacer que hago bien los terminados y lo que voy a hacer es coser en esta parte superior para que me quede la pieza allí, porque es para una muñeca, ¿sí? De todas maneras, en cuanto al arte de la modistería, no soy la más experta. Me gusta hacer ropa para muñecas, pero lo hago empíricamente, o sea, como se me vaya dando. Aquí el cuello me encanta y entonces lo voy a hacer. Aquí lo voy a ajustar entonces con alfileres para coserlo. Y si tú sabes cómo pegar el cuello perfectamente, entonces te va a quedar todavía más lindo. Pero aquí yo lo voy a hacer también de una manera fácil para aquellas personas que no saben de modistería, entonces así también lo pueden hacer, les queda bonito, queda presentable y no se complican de pronto tanto con que les queden cuellos perfectos. Entonces aquí lo voy a ubicar con los alfileres y ya luego le paso la costura. Así bien, o sea, lo ubico bien, que me quede perfecto, que me guste, que quede yo contenta con él. Entonces lo acomodo, así que me quede bien la pieza y entonces le paso costura o le hago costura aquí en la parte superior. Bueno, entonces aquí ya cosí el cuello, es la parte como más importante de él. Ahora entonces la parte plana, entonces la voy a poner aquí, esa es la parte de atrás de la blusa. Mira, les enseño para que no se me vayan a confundir. Si así es la blusa, este es el cuello. Entonces ahora en la parte de atrás me queda, sí, la parte por donde sería el ajuste de la blusa. Pero entonces todavía del cuello no he terminado de trabajarlo todo, entonces al cuello lo que voy a hacer es que la parte lineal y esta que quedó del cuello la voy a coser así. Entonces lo primero que voy a hacer es sostenerla con los alfileres para que quede parejo, así.
lo mismo voy a hacer al otro lado. Aquí está la parte de atrás de la blusa, esta la parte lineal, entonces esta también le voy a hacer lo mismo. La voy a estirar muy bien, que quede parejo, y con el alfiler sostengo, así. Y ahora entonces sí, con el hilo y la aguja ajusto la pieza, la coso. Bueno, y entonces este es el efecto que nos da en el cuello ya totalmente terminado. Aquí es la parte de adelante, aquí es como queda en la parte de atrás, ¿sí? Queda totalmente unido, como les enseñé ahora con los alfileres. Ahora en la parte que es la abertura por donde nosotros vestimos la muñeca, lo que voy a utilizar es de esta cinta pega despega o velcro, depende cómo le llaman, cierre mágico también le llaman. Entonces de esta voy a tomar una pieza y lo voy a poner aquí, ¿sí? Como tipo cierre, como tipo botón. Si ustedes pueden poner lo que quieran aquí, pueden poner cierre, botones o esta cinta. Yo voy a utilizar de esta cinta pega despega y entonces lo voy a ubicar. Bueno, y así queda entonces cuando ya hemos cosido el velcro. Lo ponemos para que vean cómo queda. Esta es la parte de atrás de la blusa, esta es la parte de adelante. Ahora vamos a cortar el pantalón. Recuerde que cortamos dos piezas dobles, o sea que aquí está doblada por el centro y así está compartido el molde. O sea, entonces aquí lo doblamos a la mitad y cortamos una pieza, y aquí cortamos igual por la mitad y cortamos la otra pieza. Estas piezas dobles, entonces cuando doy la vuelta así, me va a dar la forma de lo que es el pantalón. Ya les indico entonces cómo vamos a empezar a unir. Vamos a unir estas dos y sostenemos con los alfileres. Así, entonces ahora damos la vuelta y también tomamos las dos piezas, las unimos aquí y también le ponemos alfileres, así. Y con las de abajo lo que hacemos es que en la unión aquí vamos también con alfileres a sostener esta curva y esta curva también. Recuerden que la costura se hace de manera interna de 1 centímetro. Listo, entonces empezamos a coser por todo el contorno, así. Primero puede ser la parte de la unión del pantalón o del short de la muñeca, y luego de que tengamos esta, entonces empezamos a coser lo que nos formaría o nos cerraría la parte que va en la pierna. ¿Listo? Esta parte no la vamos a coser porque por aquí es por donde van las piernas, entonces esta parte no se cose, esta parte tampoco porque aquí va la otra pierna, y esta es la parte superior por donde entramos la muñeca, por donde sería, sí, la parte del cuerpo de la muñeca. Entonces empezamos a coser. Aquí les enseño, entonces aquí cosí, ¿sí? Uno de los lados, acá cosí el otro lado, aquí queda el pantalón o short armado, y aquí ubiqué los alfileres y esta parte aquí en el centro, como pueden ver, da exacta, ¿sí? La unión. Entonces ahora coso todo este contorno así y ya le voy dando forma entonces al short. Bien, entonces como pueden ver, aquí entonces realicé la costura y también le hice un dobladillo aquí en esta parte para que quede muy bonito, para que quede mejor presentado. Ustedes aquí en este paso, por ejemplo, ya pueden incluir encajes, cinta, o sea, lo que quieran para decorar esta parte del pantalón. En otro proyecto, en otra muñeca que hice hace como unos 10 meses, le puse encaje, entonces también pueden mirarlo allí para que ustedes se den una idea de cómo quedaría. Pero en esta, por decir así, el mayor trabajo fue hecho en cuanto al cuerpo, el cabello y también el bordado de la cara. Aquí el pantalón, como no se va a notar mucho porque es una jardinera, entonces, o short, este va a quedar como un calzoncito, más bien como un calzón, entonces no lo trabajé mucho lo de los encajes. Ahora en la parte superior
voy a hacer un dobladillo también, puede decirse así, pero que sea de mayor anchura, que sea más ancho, porque por aquí es donde voy a ingresar el elástico. Entonces también voy a tomar por aquí, lo voy a doblar, que sea aproximadamente unos 2 centímetros de distancia. Empiezo a coser por esta parte y cuando ya lo tenga listo, voy a dejar por aquí un espacio también. Cuando lo tenga listo, entonces introduzco el elástico. Ya hice entonces el dobladillo. Ahora con un gancho o un imperdible y el elástico resorte voy a empezar a introducirlo por donde está el dobladillo. Bueno, entonces ya puse el elástico por todo el contorno del pantalón, ajusto bien, anudo, y después de que haga el nudo, que me quede bien, que sepa que no se nos va a dañar, entonces puedo sellar también aquí, o sea, corto, introduzco dentro del dobladillo y cosería esta parte. Ya ahí queda listo y le daríamos vuelta entonces a el calzón o short del vestido de la muñeca. Lo mismo, lo que les dije ahora, ustedes ya lo decoran como quieran. Si quieren le pueden poner encajes, cintas, ya es decisión de ustedes. Ahora vamos a empezar a trabajar la parte superior de la jardinera. Estas telas las corté dobles porque quiero darle una consistencia más gruesa hacia al vestido, pero si ustedes lo pueden cortar o lo quieren cortar de una sola pieza cada uno, pueden hacerlo. Aquí igual les voy a enseñar entonces cómo se hace o cómo lo cosemos en tela doble. Lo voy a coser, aquí están las dos telas, aquí las pueden ver, ¿sí? Lo voy a coser entonces, solo esta base, esa parte baja no la voy a coser, voy a coser es todo alrededor, todo esto lo voy a coser y esta parte la voy a dejar libre porque por ahí es donde voy a dar vuelta a la pieza. Lo mismo voy a hacer con esta pieza. Esta es la pieza delantera y esta es la pieza trasera, la parte de atrás del vestido, y voy a hacer también lo mismo. Esta parte no la voy a coser y voy a coser todo el contorno de esta pieza así, por todo ese contorno voy a coser. Entonces lo hago y les muestro para darle como la idea de cómo nos queda. Ya los cosí, entonces ahora lo que voy a hacer es darle vuelta a las piezas. Lo voy a poner para que estas piezas queden todavía aún más lindas. Lo que podemos hacer es, si tenemos máquina o si nos arriesgamos a mano, darle una costura sobre estos bordes. Eso hace que quede también plano y quede muy bonita la pieza, el vestido. O también podemos hacerlo utilizando plancha, una plancha caliente. Humedecemos un poco los extremos y planchamos, y eso también hace que la pieza quede muy bonita, quede bien plano. Entonces aquí ya está la parte que sería la parte de atrás del vestido y aquí está la parte de adelante. Pues voy a plancharlo. Si me decido, pronto lo coso también, pero lo principal es de pronto aplanarlo con un poco de plancha. Ahora que entonces ya tengo las piezas totalmente cosidas, en la parte inferior de ambas piezas he basteado también para que no se muevan, y así cuando vaya a hacer el proceso de unión con la parte que es la falda, entonces esté totalmente quieto. Ahora voy a tomar estos extremos, voy a unir las dos piezas porque esta es la parte delantera del vestido y esta es la parte de atrás. Entonces aquí voy a hacer una unión, ¿sí? También igual con los alfileres voy a sostener la pieza aquí, y la costura la voy a hacer únicamente aquí a los lados, ¿sí? Únicamente a los lados, y ya empezaré luego de que haga esa unión. Tomaré la tela que escogí como falda. Entonces toda esta tela la voy a surcir por uno de los lados, la voy a surcir muy bien. Bueno, aquí entonces ya hice la costura, también ya prensé la tela, por lo menos la parte superior, la parte inferior aún no, porque al final le voy a hacer un dobladillo. Pero entonces en esta parte, entonces voy a tomar por la parte del revés, voy a iniciar en la parte de atrás del vestido
a pegar con alfileres y a ajustar con alfileres para ahorita empezar a coser. Entonces la tela que corté es de aproximadamente 1,50, ¿sí? 1,50 m, la surcí. Entonces ahora lo que voy a hacer es darle todo el contorno a la parte superior de la falda, a la parte del vestido. Entonces si me sobra, corto el exceso y luego uniría la tela, el sobrante que me queda, lo desecho y la tela entonces luego la uniría. Entonces vamos a quedar así. Voy a empezar a poner los alfileres para ajustar la tela, así por todo el contorno, que me quede unida la parte superior a la inferior. Esto lo estoy haciendo por el revés. Y ya cuando ubique entonces todos los alfileres por todo el contorno, empiezo a coser. Ya he sostenido con los alfileres, aquí los pueden ver, están los alfileres ubicados, y cuando di la vuelta entonces tengo un sobrante. Este sobrante lo que voy a hacer es que lo voy a cortar, pero antes me fijo en donde quedan unidas donde se encuentra la tela cuando doy todo el contorno, y a partir de allí sería que cortaría el sobrante, porque aquí también voy a tomarlos y los voy a coser para unirlos, no me va a quedar suelto. Entonces aquí me fijo bien que no voy a cortar menos de la tela que necesito. Como esta tela tiene, por decir así, estos puntos, los puntos son guía para cuando vaya a pasar la costura. Ustedes pueden mirar, fijarse bien, tomar una regla, trazarlo de pronto con lápiz y hacer el corte, o cortar un poco más si quieren, para que de pronto no vayan a tener ningún faltante. Entonces aquí ya termino de pulir la tela, que me quede bien. También podríamos hacer que, para no hacer este corte, es que en el momento en que estemos poniendo la tela alrededor de la parte superior, es zurcirla más, para que quede más rellenito y que haya más pomposo el vestido. Pero así también es fácil y no nos complicamos de pronto, y podemos optimizar el tiempo. Entonces aquí voy a hacer la unión de estas telas, también las voy a sostener con alfileres para unirlas al final, para coserlas. Y luego de esto sí paso costura. Bien, entonces aquí ya hice la costura, le voy a dar la vuelta para que se den una idea de cómo queda. Entonces este es el vestido ya, se puede decir que ya lo hemos casi terminado. Ahora lo que voy a hacer es cogerle un dobladillo, ¿sí? Lo que le digo a ustedes pueden ponerle cintas, moños, aplicaciones, lo que a ustedes les guste. Yo voy a hacerles un dobladillo solamente aquí a la parte baja, le voy a hacer un dobladillo para que quede mejor terminado y también la tela no se nos vaya a dañar con la manipulación. Y en la parte superior, aquí, voy a tomar de la cinta pega-despega, ¿sí? Del velcro, voy a tomar una pieza, la voy a poner una en este lado, corto una pieza aproximadamente de unos 2,5 centímetros, 3 centímetros, pongo a este lado uno de ellos y acá el otro, la parejita, para que entonces sea mi sistema de ajuste. Ustedes ya miran si de pronto le ponen botones, broches, ustedes ponen lo que ustedes deseen. A mí me facilita mucho el velcro, entonces este es el que voy a utilizar. Entonces lo voy a pegar, lo voy a coser y ya quedaría listo el vestido. Y bien, entonces aquí ya están las piezas del vestido terminadas, la blusa, el short, o también puede ser un cuco, y la jardinera. Entonces vamos a empezar a vestir a la muñeca. Entonces podemos poner el cuco. Que le quede bien entonces el cuco. También vamos a
la blusa, en la parte de las mangas, decidí hacerle un surcido, le puse elástico para que quedara más elegante a la hora de vestir la muñeca. Voy a acomodarle la blusa. Bueno, empiezo a vestirla lo que es con la jardinera por la parte de abajo. Y lo que es la blusa, por ejemplo, la voy introduciendo igual como hacemos con las niñas en la casa. Voy introduciendo la blusa por acá para que me quede por el... Lo puedo poner hasta dentro del short para que de pronto en este momento, cuando no la esté vistiendo, no moleste el vestido. El cuello y listo, así va quedando la muñeca. Ahora les enseño ya en la despedida cómo queda ella ya sentada. Ahora lo que voy a hacer es que en el mismo tono del vestido le hice un moño para el cabello, entonces aquí se lo voy a poner, la voy a sentar. Así nos va quedando entonces la muñeca. Ya voy a acomodar entonces la cámara para mostrarles bien cómo queda ya bien vestida, bien acomodada. Y entonces, amigos, así queda la muñeca hecha de trapo o de tela, como le digan en cada país. Es un proyecto muy complejo, como pudieron ver, tiene varias técnicas. El cabello se les enseñó en otro video, también les enseñé a bordarlo o a tejerlo de otra manera. Aquí utilicé otra técnica porque quería hacerle una cola de caballo. El vestido también tiene trabajo, o sea, toda ella es muy completa. Por ejemplo, si la van a hacer para negocio hay que venderla muy bien porque tiene muchos días de trabajo. Si tú eres el que la va a comprar, págala bien, tiene bastante dedicación a hacer el proyecto. Espero que les guste, que lo pongan en práctica, que nos regalen el me gusta, compartan el video, se suscriban si aún no lo han hecho. Recuerden que suscribirse es gratis. Los moldes de esta muñeca los encuentran en el blog o en la página en Facebook Arte en tus manos con Lili Sam. En la parte inferior, en la descripción, ahí está el enlace para que lleguen al blog y puedan descargar cada uno de los moldes. Recuerden que compartimos con mucho gusto para ustedes y nos vemos en un próximo video aquí en Arte en tus manos.